¿Listo? Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos con nuestra jornada cultural en el marco del Día del Abogado. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado de lujo, un profesionista admirable, conocido y reconocido en el Estado, uno de los orgullos de nuestra Escuela de Derecho. Y bueno, me refiero al doctor Rafael Ávila López. Muchas gracias, doctor. Es un honor en nombre de la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica y de nuestro rector, el maestro Fernando Vázquez Muñoz, pues muchas gracias por su generosidad intelectual. Muchas gracias, doctor, por su invitación y gracias a nuestro rector, Fernando Vázquez, que ha tenido siempre un gran interés por toda esa construcción en el ámbito jurídico. Muchas gracias también a usted, doctor Falcón, por permitirme compartir con usted estos escenarios y ese conocimiento en el ámbito jurídico. No, gracias, doctor. Al contrario, nos sentimos muy honrados y siempre que lo escucho, doctor, aprendo y bueno, la verdad es que me siento muy afortunado. Y bueno, si me lo permiten rápidamente, voy a decir una breve reseña del doctor Rafael Ávila López. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestro en Ciencias Penales y Criminalística por la Facultad de la Barra Nacional de México, Ciudad de México, doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas de la Ciudad de México, y tiene también estudios de postdoctorado en Derecho por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas en la Ciudad de México. Ha realizado diversos diplomados, cursos, seminarios nacionales e internacionales en proceso acusatorio y oral, principalmente en el INACIPE. Tiene una gran experiencia laboral y académica. En la parte académica ha impartido cátedra en diversas universidades en especialidades, maestrías y doctorados en Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Penal, Criminología, Juicios Orales, Investigación Criminal y Criminalística. Ha sido titular y es titular de las materias de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Reforma del 2011, Derechos Humanos y Tratados Internacionales, Teoría General del Proceso en el Juicio de Amparo, Incidentes en el Juicio de Amparo, Sentencias y Recursos en el Juicio de Amparo, Delitos en particular, Ley Penal y Teoría del Delito, Procedimiento Penal, Amparo Penal, Práctica Forense en el Proceso Acusatorio y Oral, Procedimiento Penal de Adolescentes, Salidas Alternas en el Ámbito Penal, Justicia Alternativa, Victimología, Criminología, Visión Criminológica de Delincuentes, entre otros. Ha sido conferencista en múltiples foros, tanto en el ámbito nacional como internacional, y también tiene una gran experiencia laboral, tanto en el servicio público como en el particular. Ha sido proyectista del Poder Judicial del Estado de Morelos, fue fiscal de la zona oriente dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y actualmente es postulante, asesor de diversas personas físicas y morales, principalmente en materia penal, donde pueden destacarse las distribuidoras en coches Mercedes-Benz, Audi, Porsche, de camiones Internacional, Mercedes-Benz, Hino, constructora inmobiliaria de carreteras, puentes y diversas empresas de distribución de hidrocarburos. Bueno, como ustedes advierten, es una persona, un profesionista con toda la experiencia. Y bueno, doctor, pues muchas gracias nuevamente. Y bueno, le dejo el micrófono para que nos ilustre con esta charla sobre el amparo en el sistema penal, acusatorio y oral. Muchas gracias, doctor. Bien. Vamos a tratar de proyectar, muchachos, personas que nos ven a través de línea, de la página de Facebook de la escuela, de la experiencia que uno ha adquirido a través de los años en el litigio en el ámbito penal, de manera particular en el juicio de amparo. Voy a tratarles de hablar, de desarrollar mi tema en 4 puntos. Primero, hablarles un poco sobre la estrategia de litigación en el juicio de amparo. Segundo, ¿qué es el amparo? Tercero, hablaremos sobre su fundamento constitucional. Y por último, cómo se estructura una demanda de amparo. Bien. Dentro de la experiencia laboral, académica y como servidor público, había varias cuestiones en la cuestión del amparo. Había una falta de conocimiento en este ámbito. Y me preguntaba por qué no conocimos, por qué el abogado postulante, el servidor público, no se adentraba tan de fondo en el juicio de amparo. Y encontraba varias razones. Una de ellas es
nuestra formación académica. ¿Qué necesitamos para estructurar un juicio de amparo? ¿Qué debemos entender por un juicio de amparo? ¿Cómo podemos desarrollar esa finalidad, ese objetivo o ese objeto del juicio de amparo? Y advertía que uno de los grandes problemas era nuestra formación académica. ¿Cómo vamos a tener una estrategia en el amparo o vamos a tomar una decisión en el juicio de amparo cuando a veces no se tiene la formación idónea, ¿no?, correcta para este tipo de juicios de amparo? Muchas veces recordemos que el amparo directo es la última instancia, nuestro último recurso extraordinario que vamos a tener. Entonces ahí la preocupación en cuanto a ese tema tan importante. Bien, entonces en ese juicio de amparo nuestra formación académica es muy importante y lo primero que debemos de saber como abogados es interpretar la ley. ¿Qué tanto puedo desentrañar la norma, su sentido? ¿Qué tanto puedo desarticularla? ¿Qué tanto puedo comprender sus alcances de esa norma? Entonces, lo primero debo conocer para un amparo es interpretar la ley. ¿Esa ley qué es ley? ¿Qué ley voy a interpretar? Pues de la Constitución, del Tratado Internacional, de una ley secundaria, puede ser el Código Penal, de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, de cualquier tipo de ley. Tengo que ver, de acuerdo a ese hecho, ¿no?, cuál va a ser el objeto o la decisión, la estrategia que voy a tener para estructurar un juicio de amparo. Entonces, primero es la interpretación de la norma. La segunda es la argumentación. Ahí donde veo un grave problema al momento de estructurar un concepto de violación o un agravio. No sé argumentar, no sé a través de la argumentación establecer cuál es el fin de mi hipótesis o fin de la norma, cuál fue el fin de esa interpretación de esa ley, ¿no?, cómo la voy a establecer, cómo la voy a desdoblar, bajo qué metodología voy a convencer al juzgador, en este caso un juez de distrito, un tribunal colegiado, cómo lo voy a convencer a través de la argumentación para establecer que se me ha violado un derecho fundamental. Y aquí donde veo la situación, la importancia es que debo utilizar algún método, ya sea hacia alguna premisa mayor, premisa menor, o una conclusión, o a través de un método de argumentación, que puede ser a través de una proposición, una razón, un enlace entre la proposición o razón y llegar a una conclusión. Debemos recordar que en el juicio de amparo no debemos de pasar por alto que toda autoridad está obligada a respetar la norma fundamental, es decir, la norma que está consagrada en la Constitución y la norma que está consagrada en el Tratado Internacional. Son premisas mayores. Ahí debemos de partir para el estructura del amparo, ¿no? Es decir, toda autoridad está obligada a respetar este marco jurídico. Bien, una vez que ya establecí mi argumentación para justificar mi idea y construcción de la interpretación, tengo que ver la cuestión de los hechos. Tengo que manejar una teoría de hechos. Y ahí donde también tenemos un grave problema. No sabemos estructurar o manejar o trabajar con hechos. ¿Cómo establezco ese hecho relevante para el derecho penal en proposiciones o enunciados fácticos? Donde se establezca a través de hechos qué es lo que pasó, quién lo hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, dónde lo hizo, con qué lo hizo. Y lo más importante que es por qué lo hizo, que puede establecerse ahí el móvil. Bajo esas preguntas, esas interrogantes, al esclarecerlas, al darles contestación, yo estaré en aptitud de determinar que ese hecho es relevante para el derecho penal y también podré determinar si ese acto o esa omisión de una autoridad vulneró o no vulneró un derecho humano para poder realizar o poder estructurar una demanda de amparo y poder así acudir ante los tribunales de la Federación. O sea, aquí la importancia es mis hechos, esa teoría de hechos, ¿no? El artículo 20 constitucional nos señala cuál es el objeto del proceso penal y precisamente es el esclarecimiento de los hechos.
Ahí nos obliga a todo jurista, pensante o estudiante saber trabajar con hechos, porque depende de esos hechos, es como yo voy a adecuarlos o subsumirlos a la norma, a la ley, para poder interpretar y poder argumentar. Muy importante la cuestión de la teoría de los hechos. El otro punto que yo considero importante es la teoría del caso. ¿Qué tanto conozco la teoría del caso? ¿Qué tanto puedo establecer una estructura de la teoría del caso con sus tres elementos? Los elementos fácticos, que refiere a hechos, el elemento legal, que se refiere a la cuestión de los tipos penales y la teoría del delito, y a la cuestión de la prueba. Importante esa estrategia, pero todo va a depender pues, de los hechos, de mi interpretación y de mi argumentación. Un quinto punto importante de la formación que debe tener todo abogado en materia penal es la cuestión de la prueba. ¿Qué tanto conozco de la prueba? ¿Cuándo es una prueba lícita, legal? ¿Cuándo la prueba es ilícita? ¿Cuándo es ilegal? ¿No? ¿Cómo manejo la exclusión de la prueba? Todas las teorías de la prueba. ¿No? ¿Qué es desde un antecedente de investigación, un dato de prueba, un medio de prueba, una prueba? Nuestro Código Nacional nos da unos significados de lo que son, se refiere a lo que es la prueba, ¿no? La forma de valoración de la prueba, las reglas de la prueba en materia penal. Debemos de reconocer que todas las ramas del derecho tienen reglas especiales en cuanto a la valoración de la prueba. En materia penal tenemos una prueba libre, una valoración libre de la prueba. ¿Cómo controlamos esa íntima convicción, esa subjetividad del juzgador, ¿no? A través de ese razonamiento probatorio? Bien, y todo esto, ¿dónde encontramos el fundamento? ¿No? Ya tengo la cuestión de la interpretación, de la argumentación, ya tengo mi teoría de hechos, tengo mi estrategia de litigación, ya tengo mi prueba. ¿Dónde encontramos el fundamento de todos estos, de este armamento jurídico? Pues lo vamos a encontrar en los principios generales del derecho penal. Y aquí hay una cosa importante, ¿no? ¿Qué tanto conozco de esos principios generales del derecho? Del principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica, el principio de la presunción de inocencia, del indubio por reo, ¿no? ¿Qué tanto conozco de ellos? Porque va a ser mi fundamento. La otra cuestión importante es, ¿dónde los voy a encontrar en la norma jurídica, en la norma constitucional? Uno los tengo consagrados. Al momento que yo exprese un concepto de violación o agravio, pues voy a establecer que se me ha violado un principio general del derecho penal. Pero ¿dónde lo vinculo? ¿O qué es un principio general del derecho? Para poder ir construyendo mi argumento, ¿no?, ante mi demanda de amparo, que es por escrito. Bien. Una vez que ya tengo conocimiento de los principios generales de derecho, también es muy importante conocer derechos humanos. Hay una cuestión importante. ¿Qué tanto conozco de derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales? Recordemos, actualmente tenemos un control difuso de constitucionalidad y un control de convencionalidad a rango constitucional. Y eso me obliga a conocer forzosamente los tratados internacionales. Y aquí es donde debo hacer el ejercicio. ¿Cuáles son los preceptos constitucionales que se refieren al procedimiento penal? ¿No? Partiendo del artículo primero. ¿Qué principios tengo ahí en el artículo primero constitucional? ¿De qué nos habla el artículo primero constitucional? Habla de un principio de igualdad, de una jerarquía normativa, de una restricción constitucional, de una interpretación conforme, de un principio pro persona. Habla de una tutela judicial, de un control difuso de convencionalidad, de constitucionalidad. Fíjense la importancia de esos derechos humanos, de conocimiento de esos derechos humanos. Y ahí que la importancia que debo conocer lo que me establece el artículo primero en relación con el artículo 13 al 23 constitucionales. Son un marco normativo que tiene que ver con este procedimiento penal. Tengo que saber cuál es el contenido de cada artículo, qué principios consagrados se encuentran. Debo de saber cómo desarticularlos, cómo estructurarlos a través de elementos para que me quede clara la
la interpretación de la norma y cómo los va a vincularlos a través de la argumentación o establecer que una transgresión, una vulneración de ese precepto constitucional, por tanto, me veo la necesidad de acudir ante un juez de distrito, ante un tribunal colegiado, porque se me ha vulnerado algún lineamiento, algún requisito que establece esos artículos constitucionales. Igual con los tratados internacionales. ¿Qué tratados internacionales están vinculados con el procedimiento penal mexicano? ¿Dónde México es parte y dónde no? ¿Cuándo un precedente de un tratado internacional es vinculatorio y cuándo no es vinculatorio? ¿No? Aquí manejamos mucho la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también manejamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por tanto, ahí, en materia constitucional, saber distinguir qué es un tratado internacional, qué es una convención, qué es una declaración, qué es un protocolo, para poder decir que ese criterio de ese criterio internacional si es vinculante o es únicamente orientador. Muy importante conocer esas resoluciones precedentes de esos tribunales, inclusive internacionales, como la Corte Interamericana. Nuestro tercer punto también es del derecho penal sustantivo. ¿Qué tanto, al momento de estructurar una demanda de amparo, qué tanto conozco del derecho penal sustantivo? Fíjense, ¿qué tanto conozco de los tipos penales? Ese hecho lo va a subsumir a un tipo penal y lo pasaré por los filtros de la teoría del delito. ¿Qué es una teoría del delito? ¿Qué es delito? ¿Cuáles son los elementos del delito? Como del hecho, tengo que subsumirlos a lo que es la conducta, lo que es la tipicidad, lo que es la antijudicidad y lo que es la culpabilidad. Es decir, que aquí me obliga a conocer la parte sustantiva y parte adjetiva, la parte positiva y la parte negativa de lo que es de los presupuestos del delito. Bien, la otra cosa importante también es qué tanto conozco de la parte adjetiva, es decir, de la parte procesal del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento penal? La etapa de investigación inicial, y la etapa de la intermedia, la etapa del juicio oral. ¿Qué audiencias, diligencias se lleva a cabo en cada una de esas etapas? ¿Por qué? Porque toda autoridad está obligada a respetar las normas fundamentales. Ese acto de autoridad, ese acto de molestia, ¿no?, ese acto privativo, tiene que estar forzosamente regulado en el Código Nacional, pero además debe respetar la norma constitucional. Si ese acto no se ajustó a lo que establece la norma fundamental, que regularmente es el artículo primero, el 14, el 17, el 16 o el 19, dependiendo del acto, ¿verdad?, si no se cumple con elementos, entonces dará motivo a que se promueva un juicio de amparo. Bien, el siguiente punto es el juicio de amparo, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Dice, el conocimiento del juicio de amparo. ¿Qué tanto conozco del juicio de amparo, de la tramitación del amparo directo, del amparo directo? ¿Cómo se estructura una demanda de amparo? ¿Qué es un acto reclamado? ¿Cómo estructura un acto reclamado? ¿Cómo preciso un acto de autoridad? ¿Cómo construyo un concepto de violación o un agravio, dependiendo el recurso o la acción que se va a intentar ante los tribunales de la Federación? Es muy importante esa situación, ¿verdad? Entonces, aquí sí hay que conocer la regla, las excepciones que vamos a verlos en cuanto a los principios rectores del juicio de amparo. Entonces, todo ese bagaje nos es importante para poder estructurar un juicio de amparo correctamente, que viene siendo como un proyecto de una sentencia. Depende de cómo estructures tu concepto de violación, va a ser el resultado que vas a obtener de la autoridad federal. Bien. El siguiente punto es la jurisprudencia. Nos es muy importante también tener conocimiento de la jurisprudencia. ¿Cómo aplico una jurisprudencia a un caso concreto? Voy a promover un amparo contra un acto de un juez de control, ¿no? ¿Cómo construyo mi argumento a la luz de la jurisprudencia?
importante conocerla. ¿Cuándo es jurisprudencia? ¿Cuándo es una tesis aislada? ¿No? Y actualmente lo que es un precedente, aunque es obligatorio para todos los tribunales federales. Importante manejar la jurisprudencia porque a través de esos precedentes vamos construyendo un razonamiento lógico jurídico que vamos a llegar a persuadir a través de nuestro concepto de violación, la violación de un derecho humano. La otra es la doctrina. Importante la doctrina. ¿Qué tanto conocemos de derechos comparados? ¿Cómo construir nuestra propia ciencia jurídica? ¿Cómo construir un argumento, un concepto de violación, un agravio a la luz de la doctrina? Muchas veces tenemos que beber de la ciencia, de doctrinarios en el ámbito penal para poder establecer alguna violación de un derecho humano. Entonces, es importante conocer nuestra doctrina, ¿no? La doctrina extranjera y aterrizar nuestra doctrina mexicana. Bien, una vez con todo ese bagaje que puede tener todo abogado pensante, todo abogado quiera estructurar un juicio de amparo, pasaremos entonces a lo que es el amparo. ¿Qué es el amparo? ¿No? Es un mecanismo, un medio de control constitucional y convencional que puede utilizar cualquier justiciable cuando se le ha vulnerado un derecho humano en su esfera jurídica. Ese mecanismo, ese instrumento es noble, es un instrumento que hay que saberlo utilizar. Tenemos que ver aquí la finalidad que va a tener al momento que intentemos un juicio de amparo, ya sea indirecto o directo. ¿Qué pretendemos lograr con esa herramienta, con ese medio de control constitucional y convencional? Tenemos que tener ahí conocimiento y vamos a la cuestión de la estrategia. ¿Qué es lo que pretendo con la interposición de un amparo cuando es sin detenido, un amparo con detenido, ¿no? Un amparo contra una orden de aprehensión, contra una medida cautelar, un amparo contra la vinculación al proceso, un amparo que se da durante el procedimiento contra cualquier acto del juez de control. Por eso tenemos que tener una estrategia, porque tenemos que ver si es eficaz, no es eficaz, o qué es lo que pretendemos con nuestro juicio de amparo, ¿no? Igual como el amparo directo, ¿no? Importante también, cuando es un amparo de forma, un amparo por violaciones al procedimiento, un amparo de fondo. Bien, para esto de ser valer un juicio de garantías ante un tribunal, los primeros filtros son los principios rectores del juicio de amparo. Para eso vamos a establecer cuál es el fundamento constitucional del juicio de amparo. Lo tenemos en el artículo 103 y 107 constitucional. El artículo 103 nos va a establecer contra qué actos procede el juicio de amparo, ¿no? ¿Contra qué actos procede ese juicio de amparo? Ya vemos que hay actos, omisiones y normas generales también en el ámbito penal, ¿no? El artículo 107 nos va a establecer toda la cuestión procesal. Ahí están regulados todos los principios rectores del juicio de amparo. ¿Cuáles son los principios rectores del juicio de amparo? Viene siendo el fundamento de nuestro juicio de garantías. Primer principio, principio de instancia de parte agraviado. Significa que el juicio de amparo no procede de oficio para poner en movimiento algún órgano jurisdiccional federal. Es necesario que una persona que se vio afectada en su esfera jurídica promueva ese juicio de amparo a través de una demanda por escrito o también en línea o mediante comparecencia para poner en movimiento a ese órgano jurisdiccional federal. El segundo principio es agravio personal indirecto. Eso implica que solamente aquella persona que sea afectada en sus bienes, sus derechos, su persona o en su esfera jurídica que haya sufrido un daño o un menoscabo, un perjuicio, es la que podrá acudir justamente ante un tribunal federal. ¿Sí? Ahí no puede proveer cualquier persona, siempre debe haber justamente un agravio personal directo. Otro principio es de definitividad. Este principio de definitividad es muy importante
porque también el juicio de amparo tiene sus reglas de su tramitación. Tiene también aquí cosas importantes en cuanto a sus términos. Regularmente el amparo indirecto tiene un término de 15 días. Regularmente, porque la autoridad tiene 15 días. Sin embargo, la misma ley de amparo prevé que cuando se refiera a actos que atacan la libertad, de deportación, desaparición forzada de personas, o que se trate de actos prohibitivos por el artículo 22, se podrá promover el amparo en cualquier momento. Ahí no requiere usted ningún término. ¿No? La excepción, ¿no?, que no requiere en ese tipo de amparos agotar algún medio o algún recurso. Y no, lo podrá promover usted en cualquier momento. Como ejemplo, amparo sin detenido de un hecho fáctico donde la policía de investigación criminal se presenta a un domicilio buscando a Pedrito. La familia le informa a Pedrito que anda presentándose a la policía de investigación criminal, anda preguntando por él, ¿no?, y que es una orden, por ejemplo, del Ministerio Público. Pedrito no necesita esperarse los 15 días, ¿no?, o promover su amparo dentro de los 15 días. Él podrá promover el amparo en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento puede acudir ante el juzgado de distrito, para su demanda de amparo y establecer, ¿no?, él le está vulnerando derechos humanos, garantías constitucionales reguladas en el 14 y el 16, porque él no tiene conocimiento, se le siga una carpeta de investigación, o que una persona lo denunció o se creyó por la comisión de un hecho delictuoso, a él no se le ha seguido ningún juicio con todas las formalidades esenciales de un procedimiento donde se le haya condenado a la pérdida de una libertad, y tampoco la autoridad ejecutora, en este caso los policías de investigación criminal, llevan una orden por escrito donde esté fundada y motivado en cuanto a su privación de libertad. Por eso está el amparo, y ahí no requiere el término de 15 días. Esos amparos los puede promover en cualquier momento, igual las zonas de aprehensión, hasta las vinculaciones a proceso, ¿no? Inclusive, en cuanto a los términos, vemos que en el amparo directo, nuestra misma ley nos establece que podemos promover un amparo directo hasta por el término de 8 años. 8 años nos da la ley para promover un amparo directo. Bien, entonces tenemos otro principio. La prosecución judicial se refiere a la cuestión del procedimiento, o tenemos un procedimiento, reglas para los procedimientos, tanto en el amparo como en la cuestión del procedimiento penal. El siguiente principio, la relatividad a las sentencias, que es la fórmula de Otero, ¿no? Aquí cuestiones importantes, que puede haber excepciones. Por ejemplo, si yo pongo un amparo como coimputado y hay varios coimputados, y si hay una reposición de procedimiento, pues lógico que mi amparo le podrá favorecer a los demás, no únicamente quien haya promovido el amparo. ¿Sí? Que no solamente el agraviado o el quejoso le va a beneficiar el amparo, sino en este caso le podría beneficiar a los demás coacusados y demás, ¿no? Bien. Bajo esa tesitura pasaré a desarrollar cómo se estructura un amparo en materia penal. Aquí tenemos cosas importantes y tenemos que tener conocimiento que en el juicio de amparo existe un amparo indirecto y un amparo directo. El amparo indirecto va a proceder contra cualquier acto de autoridad, ya sea de manera extraprocesal o durante el procedimiento, contra cualquier acto de autoridad o omisión. Y el amparo directo solamente va a proceder contra sentencias definitivas o por cuestiones que pongan fin al juicio. Esa es la diferencia entre el amparo indirecto y el amparo directo. Para desarrollar o estructurar una demanda de amparo, tenemos que saber quiénes son partes en el juicio de amparo. Y aquí, de acuerdo al artículo 5 de la ley de amparo, nos establece que son partes el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado y el Ministerio Público Federal interviene en todos los juicios de amparos. ¿Quiénes pueden proveer amparo? Dice aquí una cuestión importante que se da mucho en la cuestión profesional, en la praxis profesional. Preguntas:
¿Quién puede proveer el amparo? Una persona está detenida en los separos de la Policía de Investigación Criminal o está recluida en un sistema carcelario o la persona está desaparecida. ¿Quién puede promover un amparo? Lo puede promover cualquier persona física o moral o a quien afecte una norma general o el acto reclamado. Es decir, que la autoridad emitió un acto o es omisa a unas obligaciones y de ahí nace, ¿no?, ¿quién podría promover ese amparo? Persona física o persona moral. También puede promover un amparo durante el procedimiento penal, lo establece también el artículo 6, ¿no?, que también lo puede promover por conducto de su defensor, particular o de oficio. ¿Sí? A veces no es factible o no se puede o el juicio de amparo o el mismo imputado, la persona que está privada de su libertad, no requiere o no es voluntad firmar el amparo o por cuestiones de mediante procesal, pues lo puede firmar también ese amparo el defensor particular o de oficio, ¿no? O cualquier otra persona. En el caso, por ejemplo, cuando una persona está privada de su libertad en los separos de la Policía de Investigación Criminal y está siendo objeto de malos tratos, está incomunicada, no se le da acceso a la carpeta de investigación, no se le permite tener una defensa adecuada, directamente el imputado, a través de cualquier persona, puede proveer un amparo. Es decir, ese amparo puede proveerse por cualquier persona. Puede ser una persona letrada, un abogado, puede ser su pariente, un familiar del detenido. Es válido promoverlo. Entonces, aquí, en esos términos, ¿quién puede proveer amparo? Una persona física, una persona moral, o en el ámbito penal, puede ser por su defensor particular de oficio o por cualquier persona. ¿En qué casos, hablamos aquí, en qué casos otra persona puede proveer el amparo? De acuerdo al artículo 15 de la ley de amparo, nos da ciertos parámetros o ciertos lineamientos para establecer qué otras personas pueden proveer el amparo, ¿no? Y aquí nos dice que cuando se trate de cualquier actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera del procedimiento, alguna incomunicación, deportación, destierro, extradición o desaparición forzada de personas, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, ¿no?, y el agraviado se encuentra imposibilitado para poner el amparo, lo podrá hacer entonces también, como establecimos en un momento, cualquier persona a su nombre, aunque sea menor de edad. Dice lo que nos da los elementos del artículo 15. Aquí, en esos tipos de casos, de acuerdo al artículo 15, también el órgano jurisdiccional decretará la suspensión del acto reclamado. Dice, ¿qué tan importante aquí es la suspensión? Que es muy importante también saber manejar la suspensión. ¿Cuál es el efecto de la suspensión? Para que las cosas se mantengan en el estado que se guardan, o qué hacer también en la cuestión de la suspensión cuando el acto ha sido consumado. Temas importantes, y esto depende del conocimiento de la estructura del abogado que va a estructurar un amparo, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere lograr con este tipo de situaciones? ¿O qué desarrollar? ¿O qué hacer ante esas hipótesis, ¿no? Son cuestiones aquí también importantes, muchachos. Debemos de ver cuestiones como filtros para la cuestión de nuestro amparo y para que tenga éxitos. También entrar a cuestiones de la improcedencia del juicio de amparo. Fíjense, qué tan importante es conocer la improcedencia, los causas de improcedencia del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque nos van a permitir si estructuro o no estructuro una demanda de amparo. ¿Qué voy a buscar con el amparo? ¿Cuál es la finalidad de interponer mi amparo? Recuerden que en materia penal, cualquier imputado lo que busca es la libertad y por eso contrata un abogado. ¿Para qué? Para que busque la libertad o tenga la libertad en cualquier acto procesal. Pero quiere la libertad. A través del amparo también se puede lograr la libertad.
tanto el amparo indirecto como el amparo directo. Pero para eso hay que entrarle al estudio de lo que establece el artículo 61 de la ley de amparo. Conocer las causas de improcedencia. ¿Qué establece ese artículo? ¿Cuándo no procede el amparo? Entre tantas, se habla que no procederá el amparo contra actos, contradicciones, reformas de la Constitución Federal, contra actos de la Suprema Corte, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, contra resoluciones del Tribunal Federal Electoral, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo. Fíjese aquí una cosa importante: contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo en ejecución de las mismas. ¿Por qué es tan importante esta disposición? Porque he escuchado, se me han hecho preguntas, ¿no? Lo personal, ¿cuántos amparos puede promover el quejoso? ¿Podrá promover todos los amparos que quiera? La pregunta es no, dependiendo del amparo. Pero hay amparos, por ejemplo, el amparo directo. Ya fue resuelto por un tribunal colegiado o lo pudo ver siendo la Suprema Corte de la Facultad de Atracción, pero ya fue resuelto. Contra esa resolución ya no puede proceder ningún tipo de amparo, ni tampoco promover amparos contra la resolución emitida por una sala, ¿no? La cual confirmó, modificó o revocó una resolución. Hay que tener cuidado, porque en la práctica me he dado cuenta que ya hay juicios donde ya causado ejecutoria las resoluciones, ya votaron todos los recursos y se atreven a promover juicios de amparo directos. Y ahí es una causa de improcedencia. También otra causa de improcedencia contra actos que no afecten directamente o no tengan un interés jurídico una persona. Fíjate qué importante. Es decir, solamente va a promover juicio de amparo aquel a quien le afecte el acto de autoridad en su esfera jurídica, que pueda sufrir o haya sufrido un daño, un menoscabo en su persona, en sus bienes, posiciones o derechos. A mí no procede el amparo contra actos consentidos. A veces la ley te exige un término de 15 días, pero además durante esos 15 días o antes tú ya consientes el acto. Tú no interpusiste ningún recurso. Luego, después de ese término, quieres poner un juicio de amparo, ya es extemporáneo, porque durante el término que tú tenías para interponerlo, has consentido ese acto jurídico, ¿no? Contra actos consumados de modo irreparable, también hay improcedencia del juicio de amparo. No se puede promover ahí el amparo. Ya se consumó y es irreparable, ¿no? Una sentencia que se dictó en primera instancia, ¿no? Todos los actos que usted quisiera promover de manera anterior, con la autoridad, ya son actos de modos irreparables, ¿no? Ya no puede usted promover ningún amparo contra esos actos, ¿no? Y tiene que ver ahí muchas veces por el cambio de situación jurídica. También amparos contra cambio de situación jurídica ya no procede. Y veamos un ejemplo aquí. Yo puedo promover un amparo contra la orden de aprehensión. La autoridad federal, para concederme la suspensión, me condiciona que yo me presente ante el juez de control para mi continuación de mi proceso. El quejoso, en cumplimiento a lo que dice el Tribunal Federal, comparece ante el juez de control. Se sujeta a las reglas procesales del Código Nacional, se le formula la imputación, la medida cautelar, ¿no? Y dentro del término 72 o 144 horas se le tendrá que resolver su situación jurídica. Durante ese plazo, el juez de control forzosamente tendrá que dictar una resolución, que puede ser de vinculación a proceso y de no vinculación a proceso. Entonces, mi amparo lo promoví contra la orden de aprehensión. ¿Qué va a pasar con ese amparo si ya se me vinculó a proceso? Ese amparo, por lógica, tendrá que sobreseerse por la cuestión del cambio de situación jurídica. Ya no tiene el efecto, ¿no? Porque yo solo solicité contra una orden de aprehensión y ahora es un auto de vinculación a proceso. Entonces, ese amparo contra una orden de aprehensión tendrá que sobreseerse
y tendré que promover otra vez, puedo promover un amparo contra el auto de vinculación a proceso, pero por mientras el amparo contra una aprehensión se tendrá que sobreseer por esa situación. También hay cuestiones aquí en el amparo, muchachos, cuando se realiza contra un acto de juez de control y vamos, por ejemplo, con la audiencia intermedia, a veces el juez de control tendrá que suspender el procedimiento penal porque hay un amparo de por medio, es decir, la continuación del procedimiento penal queda sub judice a lo que resuelva el juez federal, en este caso el juez de distrito. Hasta tanto no notifique el juez de distrito el fondo del amparo, el juez de control donde se está llevándose a cabo todo el proceso penal no puede continuarlo. Queda sujeto entonces a la notificación de la resolución del juez de distrito. Bien, todas esas cuestiones son importantes entonces conocerlas. ¿Por qué? Porque van a permitir pasar por esos filtros y determinar lo que pretendemos de nuestro juicio amparo, es decir, si es eficaz o no es eficaz, ¿no? Sí tener en cuenta que todos los actos que se refieran al peligro de la privación de la vida, de la libertad, de incomunicación, desaparición forzada, extradición y demás, el amparo lo podemos promover en cualquier momento, ¿no? Igual contra órdenes de aprehensión, reaprehensión, autos de vinculación, ¿vale? Siempre y cuando pues, no haya llegado hasta la sentencia de primera instancia, ¿no? Son actos que se van dando durante el procedimiento. Entonces, mientras no se emita una sentencia, el quejoso podrá promover el amparo contra cualquier acto del juez de control. Todas estas causas de improcedencia que les acabo de mencionar son de manera oficiosa, es decir, sin que las invoquen alguna de las partes. En este caso puede ser el tercero interesado o el Ministerio Público. El juez de distrito tendrá que analizarlas de manera oficiosa. Estas causas de improcedencia pueden dar lugar a causas de sobreseimiento, es decir, se resuelve el asunto sin haber llegado al fondo, ¿no? Eso es la causa de sobreseimiento. También una causa de sobreseimiento puede ser que se desista el quejoso de la demanda, ¿no? Que el quejoso fallezca durante el juicio. También otro que se da mucho es que no existe el acto reclamado. Muchas veces se promueven amparos indirectos, muchachos, ponen en diversas autoridades como autoridades responsables, pero no las precisan o ya no existen. Entonces, si no hay precisión o hay inexistencia de autoridades responsables, entonces dará pauta a una causa de sobreseimiento. También otra es, durante el procedimiento, sobrevenga a una causa de sobreseimiento. También se da mucho aquí en materia penal por el cambio de situación jurídica. Es motivo por el cual se sobrevenga. Bien, bajo ese tenor, bajo esos filtros, ahora sí pasaremos cómo se estructura una demanda de amparo. Bien, el artículo 108 de la ley de amparo nos establece los requisitos que debe contener toda demanda de amparo. En materia de amparo hay requisitos de forma y requisitos de fondo. Este artículo 118 nos da ciertos elementos de la estructura de demanda de amparo y nos dice que una demanda de amparo debe contener el nombre de domicilio del quejoso, ¿no? La demanda de amparo indirecto siempre se va a promover ante un juez de distrito. En Morelos no tenemos jueces de distrito especializados, ¿no? En la Ciudad de México, en otras partes de la República, sí hay jueces de distrito especializados en materia de amparo. Aquí en Morelos no. Entonces, volviendo al artículo 18, nos señala nombre y domicilio del quejoso, nombre y domicilio del tercero interesado. Aquí tenemos que saber quién es el tercero interesado, a quién le surge esa calidad de tercero interesado. Tercero es autoridades responsables. Esas autoridades responsables sí es importante siempre precisarlas, ir a las leyes orgánicas de los órganos jurisdiccionales y saber
la dominación correcta de esas autoridades. Es importante precisarlas. Siguiente punto, tiene que hablar sobre el acto reclamado. ¿Qué le reclamas a la autoridad? ¿Qué le vas a atribuir a la autoridad? La autoridad, ¿qué acto te realizó? ¿Cuál va a ser el fondo o vas a establecer la litis constitucional a través de ese acto? ¿Es un acto de detención, un acto de aprehensión, un acto de vinculación, un acto contra una acto que requería control judicial, un acto contra una sentencia? ¿Contra qué acto o contra qué omisión? Es importante ahí establecer lo que es el acto reclamado. Otro punto es que manejar la cuestión de los hechos. Ahí volvemos a la cuestión de los hechos. Todos los antecedentes del acto reclamado tienen que manifestarse bajo protesta de sí verdad. Hay órganos jurisdiccionales que te desechan tu demanda por no haber externado bajo protesta de sí verdad los actos, omisiones que constituyen como antecedentes del acto reclamado. Otros te previenen, te dan 3 días para que lo manifieste bajo protesta y verdad. Pero ese hecho que tú externas ahí, en ese apartado, va a dar pauta, va a dar luz al juzgador federal para poder pronunciarse muchas veces para la suspensión provisional del acto reclamado. Ahí va a determinar si te concede o no te concede la suspensión, o si te va a conceder la suspensión de plano. En el capítulo de la suspensión hay 3 tipos de suspensiones: la suspensión de plano, la suspensión provisional y la suspensión definitiva. Pero aquí es muy importante esos hechos. ¿Cómo estructuro mis hechos en este apartado? El siguiente punto son los preceptos constitucionales violados. ¿Qué artículos de la Constitución consideras tú como quejoso que te ha violado, te ha vulnerado la autoridad responsable? No es poner todo el capitulado de nuestra Constitución, es saber exactamente qué es lo que está afectando ese acto, esa omisión en tu esfera jurídica. Poner el precepto, el idóneo, el que vas a tú a argumentar en tus conceptos de violación. Y si lo vas a vincular con un tratado internacional, pues vas a establecer de manera armónica, ¿no? Vas a armonizar ese bloque de derechos en el concepto de violación, el por qué se te ha violado ese derecho humano, ese bloque de derechos. Lo recomendable es no poner todos los conceptos, todas las normas fundamentales, saber exactamente qué norma se me ha vulnerado, qué derecho humano se me ha vulnerado, qué garantía constitucional o tratado internacional se me ha vulnerado. Es muy importante ahí, ¿no? ¿Qué contiene cada norma fundamental? ¿Cómo lo desarticulo esas normas constitucionales para establecer qué elementos o qué requisitos exige esa norma constitucional para después determinar o argumentar que con los hechos, vincular los hechos, que efectivamente se me ha vulnerado ese derecho humano? Pasaremos en ese tenor, pasamos a los conceptos de violación. Aquí es el alma, es la parte toral de todo el juicio de amparo. En este apartado es donde vamos a determinar todos los razonamientos lógicos jurídicos para poder llegar a una conclusión que se ha vulnerado un derecho humano. Aquí lo que observo es la carencia de conocimientos para estructurar un concepto de violación. Es decir, lo primero que debo hacer llegando a ese apartado es detectar cuál es el acto de molestia, el acto o omisión de la autoridad que está vulnerando mi derecho humano. Lo tengo que tener bien detectado. ¿Por qué? Porque aquí voy a expresarle al juez de distrito o al tribunal colegiado que se me ha vulnerado ese derecho humano. Tengo que hacer valer la causa de pedir. Puedo hacer valer aquí o hacer ejercicios de varios principios: la apariencia del buen derecho, ¿no? Principio de proporcionalidad, los requisitos para un principio de proporcionalidad, ¿no? Principio por persona. Pero tengo que establecer un método. Tengo que extraer del acto de autoridad lo que me está vulnerando mi derecho humano. Y aquí donde pasamos por alto muchas cosas importantes. Me ha tocado en amparos indirectos o directos, he conocido, en la oportunidad de conocerlos,
que el abogado, cada dato de prueba o medio de prueba que establece que se le ha vulnerado la regla de evaluación de la prueba, cada medio de prueba o dato de prueba pone un concepto de violación. Entonces, imagínense el gran desorden que hay en una demanda de amparo. ¿Por qué no estructurar, de acuerdo a lo que ya detecté, la transgresión del derecho humano, extraigo parte de ese de violación y trato de sostenerlo que este acto es ilegal, tratando de vincularlo a la norma constitucional? Juez de control, sala, Tribunal Superior de Justicia, estás obligado a respetar esa norma fundamental, ese principio, por ejemplo, del debido proceso, ese principio o ese elemento del delito de la tipicidad o esa causa de justificación, ¿no? Ese principio de legalidad. Pero tengo que saber qué implica, por ejemplo, manejamos mucho el artículo 14, el 16, pero el 14, si hablamos de esa regla esencial del procedimiento, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué contiene esa regla esencial del procedimiento? ¿A qué debo entender por esas reglas esenciales del procedimiento? Tengo que ver o hacer el ejercicio en mi amparo, por ejemplo, indirecto o directo, en razón a la regla esencial del procedimiento, si efectivamente se me notificó, por ejemplo, el inicio del procedimiento. Si no se me notificó, se habría una violación al artículo 14 constitucional. Si se me dio oportunidad de ofrecer el saber pruebas, si me dio oportunidad, entonces estaría vulnerando el 14 constitucional. Si no se me dio la oportunidad, sí se viola ese principio de la regla esencial del procedimiento, ¿no? Si se me dio oportunidad de alegar, ¿no? Se dictó una sentencia donde se dirimió toda la controversia. Tengo que saber esos elementos que marca el artículo 14, en este ejemplo que estoy dando, para poder establecer si o no se vulneró ese derecho humano. ¿Qué requisito faltó para poderlo yo argumentarlo en el momento de estructurar el demanda de amparo? ¿Cuál? Vinculado al artículo 16 constitucional. La autoridad que emitió el acto es competente. Ese acto que emitió la autoridad está fundado y motivado. Puede establecer en el amparo un agravio, un concepto de violación, donde a través de la causa a pedir yo exponga al juez federal, al órgano jurisdiccional federal, que se me ha violado mi derecho humano, vinculado con el artículo 16 constitucional, que ese acto no está fundado y motivado. No se expresó el acto en la ley de la autoridad, ni tampoco la autoridad expresó esas razones particulares, circunstancias especiales para la emisión de su acto. Si hablamos por ejemplo de un amparo penal, en directo, tengo que ver qué es lo que realmente me está afectando la resolución de la sala. Es una resolución definitiva, ¿no? Que se rige bajo un principio también de definitividad, ¿no? Para poder aprobar el amparo directo, tuve que agotar la apelación. Ya tengo la resolución de apelación. ¿Cuál fue el actuar de la autoridad? ¿Cumplió con los lineamientos a la que estaba obligada ella, esa autoridad? ¿Cumplió todos los lineamientos que nos marca la Constitución? ¿Cumplió con todos los lineamientos que le marca el Código Nacional? En cuanto a la evaluación de la prueba, en cuanto a los principios de legalidad, en cuanto a los principios de contradicción probatorio, ¿hizo debidamente el ejercicio del razonamiento probatorio? Todas esas violaciones o esas cuestiones, muchachos, son relevantes, las tengo que extraer, las tengo que identificar plenamente en la resolución, las tengo que plasmar en mi demanda de amparo y ahora sí argumentar el por qué se viola ese acto de autoridad y violan mis derechos humanos, ¿no? Y están afectando mi esfera jurídica, porque soy privado de libertad, aunque no soy privado de libertad. La autoridad está obligada siempre a respetar las normas constitucionales y en los tratados internacionales. O sea, aquí tengo que tener esa habilidad para detectar esas violaciones de esos derechos humanos y a través de la causa de pedir, explicar el por qué se me está violando ese acto o esa omisión de la autoridad. Y con esto doy por terminada mi participación, doctor Falcón.
No sé si haya alguna duda, algo que pudiera aportar más, pero ese es, en términos generales, lo que es el juicio de amparo en el ámbito del sistema procesal, penal y acusatorio. Muchas gracias, doctor. La verdad es que muy interesante la plática y además con una característica que muy pocas veces se da, esa amalgama entre la teoría y la práctica, los tips que nos va dando, cuándo procede, cuándo no procede, en fin, la verdad es que muy enriquecedor, muy enriquecedor su charla, doctor. Muchísimas gracias. La verdad es que pues que estamos pues muy satisfechos. Pero la verdad es que muchas felicidades por esa habilidad que tiene, ese gran conocimiento tanto de la parte teórica como la parte práctica, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Y sobre todo también, ¿no? Y su generosidad, doctor. Pocos abogados nos dan esos tips, ¿no? Como que se guardan cosas para ellos y bueno, esto habla de su generosidad intelectual, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, doctor, estamos a servir para servirle. Gracias, doctor. Y bueno, pues en nombre de, la verdad es que todo muy claro y bueno, no me resta más que agradecerle en nombre de la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica, en nombre de nuestro rector, el maestro Fernando Vázquez Muñoz. De manera virtual nos vamos a permitirle hacer llegar un reconocimiento y ya ahora que tenga la oportunidad de saludarlo o en su momento se lo haremos llegar, el reconocimiento físico. Si me lo permite, es del siguiente tenor: reconocimiento al doctor Rafael Ávila López por su excelente participación como ponente en la jornada cultural en el marco del Día del Abogado con el tema El amparo en el sistema penal acusatorio y oral, Cuernavaca, Morelos, a 14 de julio del 2021. Lo firma el maestro Fernando Vázquez Muñoz, rector, y un servidor, Miguel Ángel Falcón Vega, en mi calidad de coordinador de posgrado de la escuela. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por permitir participar, doctor. Gracias y bueno, a nuestros alumnos, a nuestros maestros que nos han escuchado, muchas gracias. Y bueno, mañana continuamos con esta fiesta cultural, esta fiesta para los abogados a propósito del Día del Abogado. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Igualmente, doctor, hasta luego. Luego. Me dio un ataque de tos.